Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Salud. Mi nombre es Daniel Elgueta. El día de hoy nos acompaña una maravillosa persona de 25 años que a los 20 años tuvo que iniciar un proceso de batallar con una enfermedad compleja como la leucemia, que la ha enfrentado de una forma muy valiente y que además ha decidido comunicar este proceso e influenciar positivamente en otras personas a través de las redes sociales. Su nombre es Indira Oropesa. Indira, bienvenida a este proyecto, a este programa, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ti, muchas gracias. Bueno, yo quería comenzar un poco esta conversación citando este evento que hubo en el evento de TED en el que tú participaste, que dijiste una frase que a mí me pareció muy interesante de algún modo, y quería citarla expresamente. Mencionaste o empezaste a hablar sobre tu precocidad para enfrentar algunas cosas. Sí. Y quiero citarla para, digamos, ser textual en lo que dijiste un poco. Y dijiste que caminaste a los 9 meses, que dejaste el pañal a los 8, que tuviste una hija antes de tener un DNI azul y que comenzaste a morirte antes de tiempo, efectivamente. Y la duda que me generó es: ¿cómo afronta una persona de 20 años en ese momento toda esa precocidad, todo eso que le ocurre, digamos, un poco antes de lo que usualmente ocurre al resto de la gente? Bueno, en realidad es difícil, y creo que no solamente a los 20, sino en general, porque algo que siempre le digo a la gente, y todos están de acuerdo, es que la mayoría de nosotros pensamos que no nos va a pasar nada. O sea, el mundo de verdad que se puede caer en las noticias, hay huracanes, terremotos, te enteras de que, no sé, pues tu prima tiene cáncer, tu tía tiene cáncer, o el amigo de tu amigo, o el papá del amigo. Pero por más de que veas eso y digas qué pena, nunca en la vida te imaginas que te puede pasar a ti. Siempre es alguien más, digamos. Claro, hasta que te pasa. Y cuando a mí me pasó, como siempre digo, de verdad que me reventaron esa burbuja de protección que hacía que yo sienta que no me iba a pasar nada. Y de todas maneras es difícil, ¿no? Es difícil como joven porque yo tenía una hija, trabajaba, estudiaba, tenía una vida bastante activa, y entrar a tratamiento en ese momento era prácticamente aprender a vivir de otra manera, ¿no? Como que reaprender a hacer bastantes cosas. ¿Cómo es afrontar el cáncer en nuestro país? Ay, es difícil. La verdad es que yo sí me considero una persona con bastante suerte porque yo tengo un seguro oncológico particular. Y eso definitivamente te da un plus, ¿no? Porque no, como debes saber, la salud pública en nuestro país es un poco fallida todavía en el tema oncológico. Y bueno, tuve ese plus, pero con lo que sí me choqué mucho, y hasta ahora me choco, es con la falta de sensibilidad que tiene el personal de salud. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te pasó? Ahí nomás cuando me diagnosticaron, antes de encontrar a mi médico, que es mi médico desde 6 años, fui con 3, 4 doctores, mujeres y hombres, y te encuentras con esos doctores que ni siquiera te miran a los ojos cuando te dicen que tienes cáncer, simplemente están así y te dicen, no, tienes cáncer, esto. Y tú estás con la noticia ahí y no les importa a otros que intentan sonsacarte el dinero que pueden porque saben que tienes seguro. Los que ni siquiera se saben tu nombre, te chocas de verdad con un montón de tipos de doctores. Yo siempre digo que de verdad buscar doctor es como buscar flaco o esposo. O sea, tienes que buscar hasta que encuentres uno con el que de verdad te lleves bien y sepas que le importas tú, no como un número o una estadística, sino como persona. De acuerdo, tú mencionabas un poco que fuiste privilegiada porque tenías un seguro privado. Claro, sí. Más o menos el 10% de la población son los que tienen el privilegio de tener un seguro privado, sí. Y el otro 90% de algún modo no tiene y le toca atenderse en alguno de los sistemas del sector público, ¿no? Bueno, ni siquiera en algunos, sino porque todo lo que es oncológico está centralizado en Lima. Todo es el INEN. Cuando una persona en provincia, por ejemplo, se enferma de cáncer, va al INEN. Y tú ves cómo es la migración desde provincia hasta Lima, de personas que probablemente no tienen dónde quedarse, no tienen con quién dejar a sus hijos, ni siquiera tienen con qué pagarse la comida, y es bastante complicado. Sí, es todo un reto. De hecho, y como tú mencionas, muchas veces la gente también de provincia, porque si bien hay algunos lugares o algunas ciudades donde sí hay un instituto, por ejemplo los institutos regionales, claro.
de acuerdo en que no están todavía en todo el Perú y tienen alguna cobertura. De algún modo lo que le toca a muchos ciudadanos es moverse o a Lima o a esa ciudad, como tú dices, con todo lo que eso significa, ¿no? Claro, y muy aparte de que de por sí estás con el choque de o mi hijo está enfermo o yo estoy enferma, y súmale a eso el separarte de tu familia para ir a recibir un tratamiento probablemente solo y con nadie que te dé apoyo emocional. Es difícil. De acuerdo. ¿Y cómo? Cuéntanos un poco sobre el proceso en el sistema. ¿Qué fue lo que tú sientes que te ayudó de algún modo a sobrellevar este momento difícil? ¿Qué elementos y cuáles fueron las barreras por el otro lado también que encontraste como paciente? Bueno, como te digo, en realidad una de las cosas que me ayudó desde que me diagnosticaron fue mi doctor. Tener un médico que no es fatalista, que no te dice tienes cáncer, te vas a morir, porque hay de esos doctores, ayuda bastante. Un doctor que no te dé el peor pronóstico del mundo, aunque lo tengas, ayuda muchísimo, ayuda al paciente, ayuda a la familia, te ayuda a sentirte bien y a saber de que por más que vaya a ser difícil el camino, porque el camino del cáncer es largo y es complicado, sabes de que alguien te está dando la seguridad de que vas a salir, tarde o temprano, pero sales. Un médico que te transmita esa seguridad. Claro, seguridad. De que te va a acompañar en el proceso. Exacto. Sí, yo recuerdo que cuando me diagnosticó el doctor Murillo, que es mi doctor, lo primero que le pregunté obviamente fue, ¿me voy a morir? Y el doctor me dijo, bueno, mamita, me dijo, si cruzas la calle y no ves a los costados que te atropella un carro, sí, fácil te vas a morir, pero de cáncer yo no voy a dejar que te mueras. Claro, te transmite esa seguridad. Claro, que la persona que prácticamente tiene tu vida en sus manos te diga eso es algo que te tranquiliza bastante. De acuerdo. ¿Y qué otras cosas sientes que te ayudaron en el camino? Mi familia, bastante. Y una de las cosas que sí es un poco complicada en el tema del cáncer es la ignorancia y la poca información que existe al respecto. Me ha tocado chocarme con personas que... Te hablo de personas que han ido a la universidad, que hasta probablemente tienen maestrías y doctorados, y cuando se enteraban que tenía cáncer, la pregunta era, ¿cómo te contagiaste? De acuerdo. Entonces, imagínate, personas de verdad, la mayoría saben muy poco sobre el cáncer. De acuerdo. O piensan que todas las personas que tienen cáncer se van a morir. Otro muro con el que me choqué, que también tenía que ver con ese tema, es que yo, por ejemplo, llevé quimioterapia oral. Ok. Entonces, mi cabello no se cayó. Al menos los 3 primeros años. Y cuando le contaba a alguien que tenía cáncer, un profesor, para justificar inasistencias en la universidad, una vez hasta recuerdo que un profesor me dijo, ay, ya no saben qué inventarse estos chicos de ahora. No te creía porque no lo aparentabas con el típico. Claro, es que tenemos todo el estereotipo de que la persona o el paciente con cáncer es, no sé, una persona pelada, desbarbada, que va a estar en su cama tirada. Y en realidad te puedo confirmar que la mayoría de personas que tenemos cáncer o hemos tenido cáncer no somos así. Seguimos adelante. Y de hecho no, y a mí me gusta mucho la valentía con la que enfrentaste la situación, porque efectivamente, a ver, con una hija, una persona además muy joven, tomar las riendas de algún modo o el control de la vida, porque en otros casos algunas personas lo que pueden hacer de algún modo es dejarse llevar, sí. Pero siento que tú agarraste la vida y llevaste la vida por donde tú querías, ¿no? No, sí, es que en realidad fue tomar muchos muros. Otra de las cosas que me ayudó con mi familia fue que en mi familia nunca nadie me miró con pena. Okay. Normalmente cuando también le contaba a una persona que tenía cáncer me miraban con cara de uy, flaca, dime dónde vives para llevarte a la corona funeraria cuando te mueras. En cambio mi familia no, o sea, te recuerdo de que mi mamá una vez que me veía así toda bajoneada, me miró y me dijo, mamita, ¿sabes qué? Tendrás cáncer y lo que quieras, te vas a lavar los platos, ¿sabes? Y es como que una persona cercana a ti que ve tu proceso te trate como si no fuera solamente la enfermedad y te trate como tú eres, como Indira, por ejemplo, es algo que ayuda mucho también. De acuerdo, ¿no? Qué importante lo que nos dices, porque a veces creo que una reacción, no sé si natural o no, pero uno tiende a tratar de generar cierta empatía, pero sí. Creo que no de la forma necesariamente correcta o claro. La que más ayuda, ¿no? Sí, que te hablen con pena creo que es lo peor, porque hace que tú mismo sientas pena de ti. Como les digo a todos, es como que cuando tienes una enfermedad como el cáncer o como una de esas enfermedades a las que todos le tienen miedo, es como que se enfocan tanto en ver la herida que al final tú te conviertes en la herida y dejan de ver a la persona que hay detrás. Y encontrar a personas que te sigan viendo a ti y no el cáncer en la frente es lo máximo. De algún modo, qué te incentivó a
contar tu experiencia al resto de la gente y abrir esta situación personal en la comunidad y hacerlo público y empezar además a contarle un poco a la gente sobre ti y sobre el proceso que estabas pasando. Bueno, después de que me trasplantaron la médula en 2017, estuve hospitalizada como que 4 o 5 meses seguidos, en el que sentía que de verdad me estaba asfixiando. Y la verdad es que desde que me diagnosticaron en 2013 hasta el 2017, una de las cosas en las que siempre sentía que algo me faltaba era que me sentía sola, en el sentido de que no sentía que nadie me entendiera. Porque no es lo mismo que tu papá, tu mamá o tu amigo, tu doctor te digan te entiendo, a que una persona que ha pasado lo mismo o pasa lo mismo que tú te diga, yo sé que te está pasando eso, pero ya va a pasar. Claro, que él lo haya vivido, digamos, que haya pasado ese proceso. Y que entienda. Entonces como que dije, en algún lugar del mundo tiene que haber una persona que esté pasando exactamente lo mismo que yo. Y comencé a escribir sobre lo que me estaba pasando, ¿no? Sobre mi diagnóstico, el trasplante. Y en realidad el objetivo principal fue eso, ¿no? Como que compartir y yo no sentirme sola y al mismo tiempo hacer que otros no se sientan solos. Y terminó convirtiéndose en una comunidad gigante, ¿no? No solo de personas con cáncer, sino de personas que no tienen absolutamente nada, pero que ver que una chica como yo, que tiene 25 años, ha podido salir adelante de algo que muchos consideran fatal, como que les da ánimos para salir adelante. Y de hecho cuando uno revisa las redes sociales y ve, digamos, tus cuentas o te sigue, ve la cantidad de comentarios positivos efectivamente de la gente hacia ti y se ve una comunidad que de algún modo supongo que también te ha ayudado un poco a llevar este proceso, ¿no? Sí, no, así cuando estaba hospitalizada y se me antojaba comer empanadas, se aparecían con empanadas en la clínica, era lo máximo. Mi doctor tuvo que vetarlo de mi cuarto para que yo no me lleven empanadas. Qué bonito. No, y eso creo que habla muy bien del impacto que eso, del impacto que eso ha generado y cómo has logrado, cómo la gente ha logrado conectarse contigo para entender este proceso que estás viendo y de repente mucha gente que ha pasado por lo mismo, leyéndote o escuchándote se siente absolutamente identificada contigo y en este proceso, ¿no? Y creo que puedes ayudar, seguramente estoy seguro que has ayudado a muchísima gente en ese camino también. Sí, ¿no? eso es lo más bonito, porque en realidad no pensé llegar a calar tanto en las personas. Me he cruzado con personas a veces en la calle que me dicen, te leí y me sentí mejor. O personas que han tenido un familiar que ha pasado por esto o está pasando por esto y me dicen, sí, es horrible, pero yo te leo y yo sé que va a estar bien esa persona, porque si tú has salido, o sea, él también o ella también va a salir. ¿Y qué significa eso para ti, digamos? ¿Qué significa para que una persona en la calle te pare, que no conoces y de algún modo te diga que lo que tú estás haciendo ha generado un impacto positivo en ella o en su entorno? Es lindo, porque para mí en un principio el cáncer probablemente fue la cosa más horrible que me pudo pasar en la vida y no te imaginas cuántas veces me pregunté, ¿pero por qué me pasa a mí? Tan mal he sido. Y verme ahora con todo lo que estoy haciendo me hace mirar atrás y me hace dar cuenta de que sí, probablemente el cáncer sí en un momento fue algo muy difícil en mi vida, pero que en realidad fue de alguna manera el trampolín que me hizo ser mucho mejor persona y desarrollarme en cosas que probablemente no me hubiera desarrollado si no pasaba por algo tan difícil. De acuerdo, el aspecto, digamos, si es que cabe un término, el aspecto positivo y que creo que has podido impactar positivamente en mucha gente a través de lo que estás haciendo, ¿no? De hecho, solamente, insisto, basta con ver algunos de los comentarios que la gente te pone y se siente esa conexión que la gente ha generado contigo y esa identificación. Es lindo. A mí lo que en realidad me parece lindo también es que te das cuenta de que sí terminamos sensibilizando a las personas, que eso es algo que falta bastante, ¿no? Creo que hemos llegado al punto en el que a veces vemos, no sé, pues una persona mal o alguien en la calle y simplemente pasamos de largo. Pero te das cuenta de que todavía queda un poco de sensibilidad dentro de los seres humanos. Sí, a veces con la vida, digamos, como nos hemos puesto todo muy rápido. Es que corremos y no miramos a los costados y no paramos. Sí, sí. Y cuéntanos un poco, ¿cuál tú sientes que es el rol de los pacientes, o cuál es el rol que los pacientes tienen que tener en torno a esta enfermedad? Digamos, tú nos contabas un poquito que habías visto, o la habías enfrentado desde la perspectiva o teniendo un seguro privado, pero también que habías podido ver otras realidades de cómo le toca enfrentar un poco a la gente de repente que no tiene. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Cuál sientes tú que tiene que ser el rol de un paciente en este contexto en torno a una enfermedad como el cáncer, ¿no? En general, ¿no?
Bueno, por el lado, por ejemplo, médico, yo creo que un paciente lo primero que debe hacer es ser más activo. Porque muchas veces lo que hacemos es quejarnos del sistema, pero no hablamos más alto, ni pensamos en soluciones, ni nos educamos al respecto. Y si tú como paciente no sabes cuáles son tus derechos, no tienes cómo reclamarlos tampoco. Entonces, si los pacientes de manera más activa nos informáramos y nos educáramos, sería otro el cuento, porque tendrías pacientes empoderados que van y te dicen, oye, tú tienes que darme esto. Entonces nadie se le va a pasar por encima. ¿Y cuál sientes que es la importancia de un paciente empoderado, digamos? ¿Qué es lo que cambia versus un paciente no empoderado en lo que tú has podido ver? En una frase, la vida no va a mejorar solo porque te estés quejando. O sea, no te quejes nomás, sino haz algo, haz algo de manera activa. Y un paciente empoderado no solo se va a quejar, o sea, probablemente se queje, ¿no? Pero va a ir y va a buscar soluciones. Se pueden formar, por ejemplo, estas sociedades civiles que de pacientes, y es mucho más fácil reclamar derechos cuando están en grupo, ¿no? ¿Qué le recomendarías desde esa perspectiva a un paciente que recibe el diagnóstico de cualquier enfermedad, digamos? ¿Cuál sería tu recomendación desde esta perspectiva de cuál es el rol que tiene que asumir? Uno, informarse mucho sobre su diagnóstico, sobre su enfermedad, conseguir un médico al que no le tenga miedo de hacer preguntas, porque un montón de personas me escriben y me preguntan cosas y les digo, pero ¿por qué no le preguntas a tu médico? Y me dicen, no, es que me da vergüenza o me da miedo. Y en realidad en la relación paciente-médico no puede haber eso, porque tu médico es la única persona que te va a poder guiar para que tú puedas enfrentar la enfermedad y no vayas a meter la pata en el camino. Eso es conseguirse un buen médico, informarse, y cada duda que se tenga, preguntarle, ¿no? Sin miedo. De acuerdo. Creo que es sumamente importante, Leo, lo que mencionas de ver cómo cada paciente se empodera además y se asegura de tomar las acciones que tiene que tomar para enfrentar ese reto de la mejor manera, ¿no? Claro, es que en realidad justo algo que he aprendido hace poco es que, bueno, yo ya lo sabía porque mi médico es así, pero luego me di cuenta de que no todas las personas tienen médicos así. Y es que los pacientes deberíamos tomar un rol activo en el tratamiento que estamos llevando. Lo que debería hacer el doctor, por ejemplo, lo que deberían hacer los doctores es decir, te puedes llevar este tratamiento, yo creo que eso me parece esto, ¿cuál eliges tú? Porque en realidad el tratamiento termina teniendo impacto en nuestras vidas. De acuerdo. ¿Y dónde más sientes que de lo que has podido tú vivir debería tomar un rol activo el paciente? Nos dices que por un lado en la elección del tratamiento, de algún modo, claro, es como que el médico te diga A, B, C y claro, te dé pros y contras de cada uno. De cada uno. En el tratamiento, por ejemplo, un montón de doctores son súper cerrados con las cosas que puedas probar. Por ejemplo, mi doctor en realidad no. Siempre y cuando yo lleve mi tratamiento oncológico puedo probar otras alternativas. Puedo probar acupuntura, yoga, no sé, cualquier otra cosa. Ver qué más puedes hacer por tu salud, ¿no? Y sobre todo también en el núcleo familiar, creo que la ayuda psicológica también ayuda bastante. No, sumamente interesante. Me gusta mucho lo que planteas, me hace pensar mucho. Y claro, cuando un paciente tiene ese empoderamiento de finalmente le ponen las opciones y escucha, es la voz de quien va a recibir, claro, el que va a hacer el viaje de algún modo de cada tratamiento. En realidad, ¿no? Somos nosotros los que hacemos el viaje, y los médicos, el sistema de salud, la familia, todos en realidad son los que están acompañando en lo que es ese recorrido que puede llegar a ser el cáncer, ¿no? Sí, no. De hecho me parece muy interesante e insisto, me causa te felicito y me causa mucha admiración como una persona tan joven además decide en un reto tan complejo que a veces nos pone la vida, agarrar ese reto y ponerlo y llevarlo, ¿no? No dejarse llevar, sino llevarlo, pero no solamente en ese proceso, sino que fuera de enfrentar tu proceso personal, causar un impacto tan positivo en el resto de la gente y de algún modo en ese contexto generar ese impacto tan positivo en la gente. Te felicito en ese sentido y te deseo mucho, todo lo mejor, y te agradezco mucho por haber podido estar aquí con nosotros y haber podido compartir con toda la gente la experiencia
además desde un paciente que lo ha vivido, desde una persona que lo ha vivido, que conoce mejor que quienes no hemos pasado por algo así de forma directa todo este viaje, ¿no? Así que nada, te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros y felicitaciones insisto, por esa valentía en enfrentar estos retos de la vida, ¿no? No, gracias a ti por invitarme. De verdad, súper feliz de compartir mi experiencia con todos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este nuevo episodio de Proyecto Salud. Los invitamos a mantenerse conectados en nuestras redes sociales para poder ver el próximo episodio que tendremos de este Proyecto Salud. Muchas gracias.